La oración. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. Salmo 42. Así como esta sierva está sedienta de Dios, así como Él anhela, podríamos decir que es como San Agustín, que decía: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así también nuestro corazón, cuando llega a encontrarse con el Dios de la vida, tiene este anhelo, este deseo. Cuando uno va creciendo en esta comunicación con Dios, va sintiendo lo mismo que este salmista. Anhela estar siempre junto al Señor, junto al Dios de la vida. El tema que tenemos hoy es la oración. Y la oración es hablar, pero ¿hablar con quién? La oración podemos decir que es hablar con Dios, pero este Dios no es un Dios abstracto, es un Dios que está presente, un Dios que está constantemente atento a nuestro llamado, un Dios oyéndonos, un Dios que nos está constantemente escuchando, un Dios que nos está contestando. Y como este Dios nos contesta, así también podemos decir que al hablar con Dios es un diálogo que no es un monólogo que voy a hablar solamente yo, sino que voy a hacer en un momento silencio para escuchar a ese Dios que me está contestando. Decimos que es un Dios presente. Cuando nosotros vamos introduciéndonos y vamos orando en el Espíritu, vamos encontrando y descubriendo en Dios a una persona que está viva y presente, a un Dios que nos creó, a un Dios que nos conoce, a un Dios que nos ama. Vamos sintiendo, vamos experimentando ese amor tan profundo que Dios nos tiene. Y vamos descubriendo en Dios a un Dios de vida, a alguien, no una idea sin vida, a una persona que nos ama, como nunca nadie nos amó, a un Dios que nos creó y nos conoce. Por eso podemos decir que orar es conocerle y conocerte, porque te empiezas a descubrir y a conocerte, tu lado feo y tu lado bueno, todo lo que hay en ti, todo lo íntimo que hay en tu interior, porque comenzaste a tratarte como un amigo. Nos tratamos, nos conocemos y estamos en una intimidad. La oración también podemos decir que es un arma, nuestra arma poderosa. El Señor nos ha dejado muchas armas. En Efesios 6 podemos ver el gran combate de todo cristiano, el combate de la fe. Y el Señor nos ha dejado armas. Y podemos ver, si leemos en el versículo del 10 al 17, podemos ver que al final nos dice que tomemos la espada del Espíritu, ¿sí? Como una de las defensas, como una de las armas. Y esa espada del Espíritu es la oración. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué. La oración es respiración. ¿Por qué? Porque si no respiramos no hay vida. Podemos definirla como una gran respiración de amor. Respiramos la vida de Dios. Nos introducimos en esa vida de Dios. Es llamar y responder, porque Dios me llama y yo respondo a ese llamado, como San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Por otro lado, vemos lo que no es la oración, porque todo cristiano se confunde. Entonces vamos a aclarar lo que no es la oración.
La oración no es meditación trascendental, no es dianética, cienciología. No es técnicas orientales de meditación y relajación como el yoga, el reiki. No es quiromancia y adivinación. No, no lo es. Podemos ver que aquí se habla del espíritu, de un ser superior, un Dios cósmico, un Dios presente pero en los elementos que conforman el universo y que los ejercicios que se realizan están centrados en ellos mismos, pues buscan como único fruto sentirse bien, estar en paz pero con ellos mismos. Entonces no podemos hablar de oración porque están encontrándose con algo abstracto, no con Dios. ¿Pero qué es orar? Habíamos dicho que el Señor nos dejó la espada del Espíritu y podemos ver en Romanos 8:26 que el Señor también nos dice que como no sabemos orar, pidamos el Espíritu Santo que viene e intercede por nosotros, y ese Espíritu de Dios es el que nos hace, el que ora en nosotros, el que se comunica con Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces debemos orar en el Espíritu. Podemos ver acá el yo y podemos ver acá Dios. Acá podemos ver que en la oración el yo queda pequeño y Dios es el Señor. ¿Sí? Pero esta persona, este yo, se presenta en la oración íntegro, con todo lo que tiene, sin máscaras, con su inteligencia, con sus afectos, con su voluntad. Dios lo llama y él responde. Responde a ese llamado como la sierva. Va hacia las aguas vivas. Y si pedimos el Espíritu Santo, entrego al Espíritu mi inteligencia, mis afectos y mi voluntad. Pero ¿cómo debo yo presentarme en la oración? Con humildad. Debo presentarme con mucha humildad. Mi oración debe ser perseverante. Tener paciencia en establecer ese diálogo con Dios. Dejar que el Espíritu vaya obrando en mí. La oración debe ser insistente, no abandonarla. A veces hay veces que debemos orar por fe, que no experimentamos sentimientos. No sentimos nada, decimos. Entonces debe ser insistente. Yo puse, es un diálogo de amor, porque el que nos une es el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué hace la oración en mí? Cuando yo entro a la oración con humildad, cuando yo entro con un diálogo íntimo con el Señor donde yo lo escucho porque debo hacer un silencio, un momento donde Él me hable y yo lo hablo, donde me mire y yo lo miro. ¿Qué pasa en mí? La vida en el Espíritu se desarrolla en mí y me voy haciendo cada vez más dócil al Espíritu. En la oración voy a actualizar mi fe. Voy a sentir cada vez más profunda la presencia de Dios amor en mi vida. Voy a mirar con la mirada de Dios. No van a cambiar las cosas en el mundo, pero yo voy a tener otra mirada, una mirada de la presencia de Dios en mi vida. Dios que va caminando junto a mí. El alma, conducida por el Espíritu Santo, se une a Cristo y en Cristo se dirige a Dios Padre. Podemos ver acá a la Santísima Trinidad en este dibujo donde puse Dios, porque eso es lo que pasa en la oración. En el Espíritu nos unimos a Jesús para pedir al Padre. Por eso podemos decir que la Eucaristía es la oración por excelencia. Es el Espíritu
que en Cristo y con Cristo eleva nuestra oración al Padre. A la vez nos ilumina. ¿Qué significa que nos ilumina? Nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. Nos muestra dónde tenemos que cambiar, qué es lo que está oscuro en nuestra vida para transformarlo. Ese Dios Trinidad va transformando nuestra vida. Nos fermenta. ¿Qué quiere decir? Que nos hace crecer interiormente y exteriormente y no nos deja caer en la tentación. Nos ayuda para que caminemos en una conversión segura en Cristo. Y acá les dejo algunos consejos para la oración. Siempre es importante hacerlo un hábito, buscar un lugar. Yo puse Mateo 6:6. ¿Por qué? Porque ahí nos dice Jesús que el Señor nos pide que Él que está en lo secreto, que busquemos un lugar. Exige un silencio exterior e interior, un lugar donde nos sientamos cómodos, ¿sí? Donde los ruidos a lo mejor no nos lleguen, ¿sí? Exteriormente o interiormente también. Un lugar. Siempre hay que buscar un lugar donde nos sientamos cómodos. Un horario. Eso nos va a servir para que siempre en el mismo horario lo hagamos nuestra oración personal y hagamos parte a Dios de nuestra vida. Si bien durante el día la vida es oración, y vamos a traer a Dios a cada circunstancia de nuestra vida, necesitamos tener un lugar y un horario especial para intimar con el Señor, para conocerle, conocerme, amarlo, dejarme amar por Él, dejarme transformar por Él. Y la postura, que no es necesaria, o sea, no hay una postura en sí, sino como yo me sienta cómoda, ¿sí? Y bueno, los invito, hermanos, a sentirnos como la sierva, a experimentar ese amor de Dios vivo y presente en la oración, a encontrarme con el Dios de la vida. Cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, comenzamos a sentir ese deseo de encontrarnos con Dios. Yo los invito a dejarse hacer por Dios, a dejarse que Dios los anime y los llene de su Espíritu. Los invito a que expresen ese amor que Dios les tiene, que se dejen amar por Dios en la oración y que van a empezar a sentir que su corazón está inquieto hasta que no descanse en el Señor. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Hasta que no descansamos en Dios, vamos a estar inquietos. Los invito a experimentar el amor de Dios en cada oración diaria.